Si tienes anemia, sufres de hipertensión, necesitas fortalecer tu sistema inmune, esta raíz llamada remolacha o betabel tiene que estar en tu próxima comida. Siempre se dice que el betabel tiene muchísima azúcar, así que la pregunta es, ¿puede un diabético comer betabel? Se usa mucho y es muy popular para hacer detox de hígado. ¿Realmente te limpia el hígado estar comiendo remolacha? Hoy te voy a contar sobre los beneficios que tiene el comer betabel y después te voy a invitar a mi cocina para que vayamos y hagamos 2 recetas con betabel. Además te explico cómo es que el betabel te ayuda a curar la anemia y te puede servir para regular la hipertensión. Definitivamente la remolacha es un buen amigo de la sangre. Hola a todos, bienvenidos a las recetas de Laura, donde tengo recetas especiales para personas con diabetes, hipertensión, colesterol, bajas en grasa, para solucionar cuestiones de salud. Así que una vez a la semana platicamos sobre los beneficios de algún alimento. Yo le tocó el turno al betabel. Me gustaría mucho conocer cómo le dicen en tu país. En México le decimos betabel, pero sé que en el resto de América Latina lo conocen como remolacha. Esta raíz tiene muchísimos beneficios para la salud, una gran cantidad de vitaminas, muchísima fibra y pocas calorías, además de tener un sabor delicioso y dulzón. Puede ayudar muchísimo a las personas que son atletas, que hacen ejercicio, pues al subir el azúcar con la remolacha les ayuda a tener más energía. Y otra cuestión, no se preocupen, mis amigos con diabetes, puede ser un gran aliado para ustedes también y sobre todo para la gente que tiene problemas de hipertensión. Así que los invito, vamos a empezar con los beneficios. Vamos con el primer beneficio de la remolacha. Tiene un gran contenido de nutrientes. El betabel es una excelente fuente de vitaminas y minerales esenciales. Está lleno de vitamina C, de ácido fólico, potasio y hierro. Estos nutrientes son esenciales para mantener un sistema inmunológico saludable, apoyar la función cerebral y mejorar la salud cardiovascular. Y estos mismos ingredientes son lo que le hace la combinación perfecta para poder combatir la anemia. Beneficio número 2. Mejora la circulación sanguínea. El betabel es conocido por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea. Contiene nitratos naturales que se convierten en óxido nítrico en el cuerpo. El óxido nítrico ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que te ayuda a mejorar el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. Esto puede ser sumamente beneficioso para quienes sufren de presión arterial o mala circulación de la sangre. Beneficio número 3. Aumenta la resistencia cuando haces ejercicio. Debido a su efecto vasodilatador, el consumo regular de betabel puede aumentar la resistencia y rendimiento deportivo. El óxido nítrico mejora la entrega de oxígeno y nutrientes a los músculos, lo que reduce la fatiga y mejora el rendimiento durante el ejercicio físico. Así que si eres un atleta o simplemente buscas mejorar tu rendimiento en el gimnasio, el betabel es tu aliado. Beneficio número 4. Promueve la salud digestiva. Así que amigos con estreñimiento, esta información es para ustedes. El betabel es rico en fibra, lo que lo convierte en un gran aliado para la salud digestiva. La fibra te ayuda a regular el movimiento intestinal, previene el estreñimiento y mantiene un sistema digestivo saludable en general. Además, su contenido de betaína ayuda a estimular la producción de ácido clórico en el estómago, lo que te va a ayudar a facilitar la digestión de los alimentos. Beneficio número 5. Ayuda a la protección del hígado. El betabel es conocido por tener propiedades desintoxicantes y protectoras del hígado. Sus antioxidantes te ayudan a eliminar las toxinas que puedas tener en el cuerpo, además de proteger las células hepáticas del daño oxidativo. También estimula la producción de enzimas desintoxicantes en el hígado, lo que favorece su función adecuada. Beneficio número 6. Propiedades antiinflamatorias. Ahora es muy bien conocido que mucha de la raíz de las enfermedades proviene de la inflamación que podamos tener en el cuerpo. Así que consumir alimentos antiinflamatorios es sumamente importante y la remolacha es uno de ellos. Esta propiedad antiinflamatoria del betabel puede ser beneficioso para personas que sufren de condiciones inflamatorias crónicas como es la artritis. Beneficio número 7. El betabel es una fuente de energía natural. El betabel contiene azúcares naturales que se liberan lentamente en el cuerpo, proporcionando una fuente de energía sostenida.
A diferencia de los azúcares refinados, estos azúcares naturales no causan fluctuaciones bruscas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que le convierte en una excelente opción para mantener niveles de energía estables durante todo el día. Y otra cuestión, esto lo hace favorable para que un diabético los pueda comer. Recuerden siempre con moderación. La cantidad de fibra que tiene el betabel te ayuda a combatir esos picos de glucosa. Y finalmente, uno de los más importantes. Mucha la gente que ve mis recetas tienen anemia. Así que por aquí les voy a dejar un video con varias recetas especiales para personas que tengan anemia y son alimentos naturales que pueden utilizar para combinarlos. Hay dos cosas para la anemia. Una, el alimento tiene que ser rico en hierro y tiene que contener vitamina C, pues la vitamina C te ayuda a que realmente tu cuerpo pueda absorber el hierro. La gran ventaja, y porque siempre se recomienda tanto el betabel para cuestiones de enfermedades de sangre como es la anemia, pues es precisamente porque contiene hierro y contiene vitamina C al mismo tiempo, lo que hace que esto nos ayude realmente con nuestra salud en la sangre y sobre todo a combatir la anemia. Su contenido de hierro, vitamina C y ácido fólico lo convierten en un alimento ideal para aumentar la producción de glóbulos rojos y mejorar la circulación sanguínea. Además, su aporte de energía puede ser beneficioso para combatir la fatiga asociada a la anemia. Recuerda que siempre es sumamente importante consultar con tu médico antes de hacer cualquier tipo de cambio en tu alimentación. Y bueno amigos, pues ahora sí, ¿qué les parece si los invito a la cocina? Esta receta es súper sencilla y necesita solo 3 ingredientes. Vamos a utilizar el aceite vegetal que sea tu preferencia. Yo tengo aceite de aguacate, tengo por aquí mis betabeles y tengo tajín. Puedes buscar el que tiene tapa azul, este es bajo en sodio. Con estos 3 ingredientes vas a preparar una verdadera delicia que te la puedes botanear en las tardes o la puedes poner como una guarnición en tus comidas. Vamos a comenzar pelando con un pelapapas los betabeles. Ya que están pelados nuestros betabeles, vamos a cortar en rebanadas. Te recomiendo que las rebanadas estén finitas si quieres que así las orillas queden crujientes, tipo papitas de betabel. No sabes qué cosa tan maravillosa. Ahora vamos a colocar nuestro betabel en un recipiente. Bañamos con un poco del aceite vegetal. Con una cucharada de aceite vegetal es suficiente. Y ahora vamos a mezclar muy bien. Vamos a cubrir y mezclamos. Y ahora lo colocamos en la air fryer a 360 Fahrenheit, 180 centígrados por 3 minutos. Mezclamos bien y nos vamos de 3 minutos en 3 minutos hasta que tengas la consistencia deseada. Como para el 6º minuto ya están cocidos, pero si te gustan más crunchy los puedes dejar más tiempo. Miren nomás qué ricura. Estas los puedes dejar el tiempo que quieras. Si te gustan más tostaditas, déjalas más tiempo tostando. Son deliciosas, haz muchas. Yo las he servido de botana cuando tenemos gente en la casa y todo el mundo se queda fascinado. Nomás que sí te advierto que son bien adictivas, están muy buenas. Ahora vamos a colocar tajín. Ahora vamos a la receta número 2. Para esta segunda receta te voy a enseñar cómo hervir los betabeles para poderlo poner dentro de tus ensaladas, o les puedes poner un poco de romero y mantequilla y servir como una guarnición. Vamos a cortar en rebanadas para después cortar en pequeños cuadritos. Algunos de ustedes se están preguntando, oye Laura, ¿por qué no haces jugos de betabel? Recuerden que mis recetas son para personas con diabetes y cuando haces los jugos con extractor, lo que haces es que retiras toda la fibra del alimento. Entonces, si retiramos la fibra del betabel, nos va a quedar muchísima azúcar y no es la mejor opción para la salud. Yo sí recomendaría los jugos de betabel, pero para personas que van al gimnasio y que necesitan así como un extra de energía. Ya tengo mi olla, ya está caliente. Voy a agregar 1/4 de taza de agua. Y aquí voy a colocar el betabel. No es necesario que los cubras en agua. Realmente lo que vamos a lograr es que se cuezan con la propia agua que suelta el betabel. Y de esta forma vamos a lograr que se mantengan más los nutrientes. Voy a tapar y voy a dejar que se cuezan aquí. Esto estuvo muy bien tapado para que se cocinaran con su propio vapor. Y ahora voy a agregar unas hojitas de romero.
Esto va a dar muchísimo sabor y también va a ayudar a aromatizar esta receta. Para esto puedes utilizar aceite de aguacate o aceite de oliva. Una cucharadita. Y finalmente un poquito de sal. Y esto está listo para servir. Inclusive, amigos, para el pavo en Navidad está perfecto como una guarnición. Y esto lo puedes poner sobre tus ensaladas o lo comes así. Qué rico. Ojo, en lugar de aceite le puedes poner mantequilla, pero como estamos trabajando con un alimento que es antiinflamatorio, los productos lácteos sí son inflamatorios. Por eso preferí utilizar aceite de oliva o aceite de aguacate. Como pueden ver, el betabel o remolacha es una verdadera joya nutricional. Así que espero que disfruten mucho estas recetas y recuerden que cada semana tengo recetas y consejos nuevos. Suscríbanse, mi nombre es Laura, búsquenme como Las Recetas de Laura y si están buscando menús o cómo hacer sus comidas, visiten lasrecetasdelaura.com. Así que nos vemos hasta la semana que viene. Bendiciones hasta su hogar.